Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias una vez más por darnos el privilegio de poder presentar su palabra. Amén. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de este programa. Ábrele su entendimiento, dele sabiduría de lo alto, para que ellos puedan entender este mensaje de una forma clara, sencilla, y que, Padre, podamos verdaderamente entender lo que verdaderamente Cristo Jesús nos dejó enseñado o nos dio enseñanza a través de este tema tan importante que hemos estado abarcando durante estos programas. Invitamos su presencia en nuestro medio, que sea el Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes, que estamos también en este panel, para que podamos así compartirla con cada una de las personas que necesitan entender el mensaje para este tiempo del fin. Lo pedimos, Señor, pedimos su bendición, su dirección a través de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Hemos visto hasta aquí, en esta parábola del rico y Lázaro de Lucas 16, que el rico era un símbolo del liderazgo religioso judío y que el pobre Lázaro, el mendigo, era aquella gente que habían sido marginada, los pobres, los publicanos, la gente del populacho, pudiéramos decir. E incluso Cristo dijo, lo habíamos leído, que las rameras y los publicanos irían delante de ellos hacia el reino. Y nosotros también hemos venido haciendo un paralelo con esta parábola, porque la historia se repite, como dice la Biblia. Jesús nos dijo en su palabra, en San Juan capítulo 12, versículo 46, por favor, léalo. Dice, yo, la luz, he venido al mundo, dijo Jesús, como usted lo acaba de mencionar, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, cuando Cristo vino a esta tierra, la nación que Dios había levantado para que fuese la luz del mundo se había convertido en tinieblas. Y está reservado no solamente para aquellos que desatienden el llamado o los deberes como cristianos, porque ese fue el problema. El rico representado en la parábola se representa a aquellos que están haciendo caso omiso a la responsabilidad que trae el Evangelio. Dios nos ha provisto, nos da ese Evangelio, lo pone en mano, en vasos de barro. Pero está de parte de nosotros, ¿qué vamos a hacer con ese Evangelio? ¿Verdad? Y el rico en la parábola dice que estaba atormentado en llama. En esta llama. Eso es lo que quiero, en esta llama. ¿Qué representaría eso? Porque los otros elementos, ustedes pueden encontrarlo ya en los programas pasados, en esta serie de la parábola del rico y Lázaro, en los programas anteriores, yendo al Evangelio Eterno, o la página electrónica, elevangelioeterno.org, o también yendo al YouTube, La Voz del Evangelio Eterno, y pueden encontrar ahí toda esta serie de presentaciones. Mi hermano Jan, mi hermano Rodi, vamos a ver si terminamos esta serie hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba siendo atormentado en llama. Exacto, dice Lucas 16, 24. Entonces él, o sea el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado
en esta llama. Fíjese que la Biblia dice en esta llama, no dice en el infierno. Muy importante que tenemos que entender el lenguaje bíblico. No podemos sacar nuestras propias conclusiones y ponerle a la escritura originalmente, dice esta llama. No está hablando del infierno, por supuesto. La conclusión popular es, mi hermano Rodi, ¿qué? Rápido llegan a la conclusión que es el infierno. Que están allá en la llama. Vamos a ver, ¿qué simboliza la llama que Jesús la menciona en esta parábola? Bueno, vamos a atender algunos textos bíblicos que tratan del mismo asunto. Por ejemplo, Isaías 5, 24. Dice, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. O sea, los líderes de la nación judía, se está refiriendo aquí, estaban pasando por alto ¿qué? La ley de Dios, y estaban exaltando la doctrina o las costumbres humanas a las cuales Cristo hizo varias veces referencia. Tradiciones y esto era, y abominaron la palabra de ¿quién? La palabra del Santo de Israel. El mismo Isaías 66, 15, recuerden, estamos tratando de descifrar aquí el término llama en esa parábola del rico y Lázaro. Sigue, por favor. Isaías 66, 15 dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Isaías 66, 15. Ok, segundo de Tesalonicenses 1:8. También la segunda venida de Cristo habla de ese mismo evento. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, basado en estos textos que acabamos de leer, la llama en esta parábola es símbolo de juicio y retribución por parte de Dios. Al ser el rico atormentado en esa llama, significa que todos aquellos, como los líderes de la nación judía, que no estuvieron dispuestos a salvar a los más necesitados con el pan de la salvación, o sea, a través del evangelio, recibirán la retribución final por parte de Dios en la segunda venida de Cristo, porque así lo dice Mateo 25. Y déjenme decirle, es verdad que este tipo de personas se van a encontrar envueltos en llamas al final. Pero esa llama lo va a consumir. Pero al final, cuando Cristo venga, que usted ya lo menciona aquí, Mateo 25, léalo, sí, es muy por importante favor. leer esos textos, Mateo 25, 31. O sea, ¿cuándo es que va a ocurrir esa llama para los impíos? Sí. Como será O sea, para los líderes judíos. Hay que recordar que esa parábola, cuando habla de la llama, no está hablando del infierno, no nos equivoquemos por favor, está hablando símbolo de retribución o de juicio. Noten lo que dice Mateo 25, 31 y los versículos del 41 al 45. Estas son palabras de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí está hablando de su segunda venida, por supuesto, y todos los santos ángeles con él, ¿quiénes van a venir con Jesús? Todos los ángeles. Entonces, oigan bien, se sentará en su trono de gloria. La palabra en la Biblia, el trono, está relacionado también con una obra de juicio. Entonces dirá también a los de la izquierda. O sea, son todos aquellos que no compartieron el pan del evangelio y la salvación con los más necesitados. Son los que representan los que están en la izquierda. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ahí estamos viendo juicio y retribución. Preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Escuchen cómo dijo Jesús. Porque tuve ¿qué? Hambre. Lázaro tenía hambre y ansiaba saciarse, aunque fuera de las migajas que caían de la mesa del rico, ¿verdad que sí? Ahí está, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, el pueblo estaba también sediento de escuchar la palabra de verdad y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo, oiga, esto es un cuadro perfecto. Habían muchos enfermos en los tiempos de Jesús, queridos hermanos. Y en la cárcel y no me visitasteis. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Noten cómo le responderá Jesús. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo,
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, o sea, los que ustedes marginaron, como en el caso de Lázaro de la parábola, tampoco a mí lo hicisteis. Sufrirán las llamas del fuego. De ese fuego que, como te decíamos también en programas anteriores, es un fuego eterno porque viene del eterno Dios del cielo. No, y el resultado de este fuego, sabemos que la destrucción va a ser eterna también. Que no se van a levantar más, ni raíz, ni rama, ni nada que ver con el pecado. Lo dice el siguiente texto bíblico. Por favor, mi hermano. Mateo. Sí. Mateo 23, 14 y 33, ¿verdad? Lean. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Lo que estaban representados por la parábola. Lo que representaban a Lázaro. Al rico. Digo, al rico. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Serpientes, generación de víboras, palabra fuerte esta de Cristo. Bien fuerte. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 14 y 33, estamos leyendo. Será este juicio que, hermanos Lopera, que caerá sobre todos los líderes religiosos como los escribas y fariseos de antaño, que escondieron la verdad de sus hermanos y dejaron que murieran de hambre espiritual, sus contemporáneos, sus coterráneos, la gente que deseaba un cambio en su vida, que tenía el evangelio que tenían estos hombres líderes y lo guardaron y lo escondieron. Exactamente. Sí. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esa palabra es Hades allí. ¿Qué era Hades? ¿Te acuerdas? Sí, es exacto, el sepulcro. Sepulcro. De ahí dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo dice que los impíos sí van a resucitar, pero van a resucitar solamente ¿para qué? Para recibir retribución. Amén. Que será las llamas del fuego. Como dice Apocalipsis 20, 8 al 10, fuego y azufre caerá del cielo y los devorará a todos. Pero ya eso lo hemos estudiado en programas anteriores. Vamos a seguir avanzando aquí. Ahí podemos darnos cuenta de que Cristo les habló fuertemente y esa llama que van a sufrir prácticamente los líderes de la nación judía que rechazaron este mensaje, esta verdad y que no se la dieron a conocer a otros. Dice Jesús en Marcos 12, 38, 40, refiriéndose por supuesto al juicio y retribución que van a sufrir, dice Jesús, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, y sabemos que los escribas formaban parte de los líderes religiosos de Israel, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas, dice el versículo 39, y los primeros asientos en las cenas, que devoran, fíjense qué carácter tenían estos hombres que se creían tan religiosos, que vestían de ropa de qué, de lino fino y de qué, y de púrpura, lo leíamos en temas anteriores. Ropas largas. Exactamente. Para llamar la atención a la gente. Exacto. Para, con el atuendo convencerlos de que ellos tenían la verdad. Que ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Pretensión de santidad. Versículo 40 de Marcos 12 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, ¿qué cosa? Mayor condenación. Ahí está la llama que habla Lucas, como leíamos, Lucas capítulo 16, versículo 24. Y el San Juan 3, 19, mi hermano Rodi. Dice Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. Ajá. Perdón, Jesús, pero también su palabra. Por supuesto. Salmo 119, 105. Amén. Pero estos líderes amaron más las tradiciones, sus costumbres, que la palabra de Dios. Y las tinieblas. Ponían, bueno, eso era parte de las tinieblas, sus tradiciones, sus costumbres. Querían poner sus costumbres y tradiciones por encima de la palabra de Dios. ¿Se está repitiendo la historia? Sigue leyendo, por favor. Claro que sí, dice. Vamos a leerlo del principio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, los dirigentes judíos de esta nación habían rechazado ¿a quién? A Cristo, querían crucificarlo, terminaron crucificándolo y recibirán el tiempo del fin también, en el último tiempo, recibirán también mayor condenación. Recibirán la condenación. Muy bien, muy bien. Volviendo a la parábola en Lucas 16, 24, fíjense bien
En la segunda parte dice, porque estoy atormentado en esta llama. Recuerden una vez más, queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en este momento, que la Biblia no habla de infierno en ese verso específicamente. Tenemos que ir al lenguaje original. Dice de esta llama, y ya vimos que la llama representa juicio y retribución en el tiempo del fin. La palabra atormentado en griego es odunao y significa lamentar, afligirse, angustia, tristeza, dolor o abatimiento, de acuerdo al diccionario griego de Strong's 3600 y la página 58. ¿Qué quiso decir Jesús con eso entonces cuando dijo, porque estoy atormentado en esta llama? O sea, en la parábola, el rico, ¿no? Sí, Jesús ahí se estaba refiriendo al evento final, la retribución que iba a recibir este rico, cuando fuera destruido. Cuando fuera destruido, ¿junto con quiénes? Con todos los que recibirán su condenación al final de la historia de este mundo. Bueno, lo vemos en Lucas 6, 24 y 25. Sí, léalo, por favor. Mas hay de vosotros, ricos. Esto está representando a quiénes? A los líderes de la nación judía que eran ricos espirituales, tenían todo eso a su cargo. A su alcance. Sí. Entonces dice, hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de vosotros los que ahora ríen porque lamentaréis y lloraréis. Ahí está la palabra atormentado. ¿Cuándo es el lloro y el crujir de dientes? Bueno, Cristo dice que serán, o sea, está hablando en un futuro. Sí, pero Cristo específicamente lo mencionó. ¿Cuándo iba a ser el lloro y el crujir de dientes? Mateo 25, hermanos, rapidito. Yo sé que queremos terminar esta serie hoy, si Dios quiere, pero tenemos también que ir dando los versículos, ¿no? Sí, Señor. El lloro y el crujir de dientes, note bien. Aquí viene el capítulo 25 de Mateo, ¿ok? Los versículos 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí será el crujir de dientes, ¿no? Sigamos, por favor, entonces ahí. Sigamos. Tenemos otro texto bíblico aquí que compartir. Lucas 13, 28 al 30, por favor. Relacionándolo con la palabra atormentado, que ya vimos que significa lamentar, sentir tristeza, dolor, porque estas personas en ese tiempo en vez de reír, van a lamentar. Sí, aquí está en Lucas el texto que queríamos mencionar. Lucas 13, 28 al 30. Léalo. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. ¿Cuándo era que íbamos a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob? Cuando en el reino de Dios. En el reino de los cielos. Amén. Cuando sea establecido. Siga, por favor. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Los líderes judíos lamentablemente serían ¿quiénes? Serían excluidos. Serían los postreros los que nunca iban a entrar. Ok, muy bien. Ahora, sigamos. Podemos ir a la parte, pastor, donde hablamos en la parábola, el rico recibió bienes y el Lázaro males. Muy importante esa parte de Lucas capítulo 16, versículo 25, hermano Rodi, en la página 28. Perfecto. Vamos a la primera parte de ese texto. Perfecto. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Bueno, los bienes que representan en esta parábola, queridos amigos y hermanos, los bienes que recibió el rico, representado una vez más por los dirigentes de la nación judía, representan las bendiciones que Dios le dio a la nación hebrea para que se las dieran al mundo. Y vamos a leer unos cuantos textos bíblicos en cuanto a eso, por favor. Vamos a ir leyéndolo. Mi hermano Rodi, ¿usted lo tiene ahí? Isaías 49, 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones,
para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Wow. La salvación había dado por medio del Evangelio, que había sido confiada a ¿quiénes? A toda esa nación judía. Claro. ¿Para dársela a quién? A las naciones. A todas Otra las vez, naciones. los que estaban representados allí por ese hombre rico. Siga Mateo 25, 14 y 15, por favor. Porque el reino de los cielos, dijo Jesús, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quiénes eran esos siervos? Bueno, la nación judía. Dios le había dado todos esos bienes, todas esas verdades ¿Qué a después esta pasó? nación. Después pasó a sus discípulos. Correcto. Ok. Y dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ajá. Hay otra parábola también en Lucas. En la próxima página vemos una parábola, pastor, de Lucas 12, 16 al 21, que describe claramente cómo esos bienes representan las verdades que Dios le dio a esta nación judía y que lamentablemente ellos no hicieron nada con ellos. ¿Por qué? Porque favor. la parábola decía, Abraham le decía, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Ajá. O sea, tú desperdiciaste esa oportunidad que tuviste en tu vida cuando podías haber compartido esos bienes con el mundo. ¿Y Adelante, qué hermano dice Rodri. esa parábola de Lucas 12? Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, en el principio que estamos atendiendo, este hombre rico representa ¿a quién? A la nación judía. A los gobernantes de la esta nación judía. Habían producido mucho, o sea, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Oiga eso. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahí está. Es una parábola también, recordemos. Claro. Esos bienes estaban, el hombre rico en esta parábola, estos textos de Lucas 12, del 16 al 21, representa a los líderes de la nación judía. ¿Y qué habían hecho con esos bienes? Lo habían acaparado. Lo habían guardado para ellos mismos. Recuerden que en la parábola del rico y Lázaro, Abraham le dice al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Siga adelante, por favor, hermano Rodi, disculpe. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lucas 12, Lucas 16, 12, 16 al 21. Usted lo acaba de leer. Otra vez, mis amigos, ¿qué representa entonces la heredad? Es muy Porque importante. ahí presenta la heredad De un hombre esa rico. parábola, de ese hombre rico. ¿Qué sería la heredad? Vamos a ver. Bueno, la heredad en estos textos de Lucas capítulo 12, específicamente en el versículo 16, esa heredad en griego es hora y significa espacio de territorio, heredad, campo, país, provincia, región, territorio o tierra, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. Dice Isaías 19:25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Qué decía? En la heredad de un hombre rico, que dice, había producido mucho. O sea, la heredad es símbolo de ¿qué? Del pueblo de Israel. Claro. Así, O sea, tenía mucho en sus almacenes, pero no estaban dando nada al hombre que representaba el hombre pobre, a Lázaro. O sea, este hombre quería los bienes, repósate alma mía. O Para sea, él. Los ellos. otros que necesitaban en su alma ese reposo, ellos no se lo daba. estaban hambrientos, sedientos, ansiosos. Él tenía su alma saciada. Claro que sí. Esa heredad ahí. La palabra en hebreo. Sí, heredad, La palabra en hebreo para heredad también significa nakhalá y significa herencia, oigan bien, patrimonio o porción, bienes, heredad, heredar o herencia, poseer o posesión, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's 5159 y la página 86. O sea, Dios le dio esta heredad solo a un pueblo en esta tierra, esta herencia, esta luz
al pueblo de Israel. Sí, pero en estos últimos días, como ya hablábamos en programas anteriores, esa herencia, esa heredad, esos bienes, lo ha depositado sobre otra iglesia. Una iglesia que ha sido llamada, que le ha dado Dios toda la luz para este tiempo. Tengamos cuidado que no se repita la misma historia. Así es. Siga, por favor. El Salmo 2.8, ahí Dios le hace un desafío. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿De quién son las naciones? ¿De quién es el mundo? No, es de Dios. ¿verdad? Ahora, ¿de qué está hablando ahí? Vamos a ver a qué se está refiriendo este texto. Y como posición tuya los confines de la tierra. El plan divino desde que Dios llamó a Abraham, ¿qué cosa fuera? Que a través del evangelio el mundo entero fuera ¿para quién? Fuera recuperado de las manos del enemigo a través del evangelio. ¿Para quién? Para Dios. Para que la gente obtuviera salvación. Fueran enriquecidos con la riqueza del evangelio. Ahora, Amén. para que vean que esta parábola ha venido cumpliéndose al pie de la letra, la nación judía, en lo general, aceptó a Jesús como el Mesías cuando vino. No lo rechazó. No. ¿Por qué lo rechazó? ¿Por qué lo rechazó prácticamente toda la nación? ¿Por Bueno, qué? a Cristo lo rechazó como resultado de la obra de los líderes religiosos y de la mala preparación que le hicieron al pueblo para cumplir el llamado, el propósito con que Dios llamó a esa nación. O sea, por causa de los líderes religiosos, la nación judía se perdió. Sí. Tristemente. Dice Isaías 3:12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Las iglesias, que son el símbolo de las mujeres. Y dice, el pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Quiénes son los que torcían el curso de los caminos en los días de Jesús? Los mismos líderes. Los que estaban representados por el hombre rico, igual que hoy. Sigamos, por favor. En el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 18, hablando de lo que representa esa heredad, leemos lo siguiente: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. ¿Por qué? Porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos. Aquí está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de naciones paganas. De sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. O sea que los bienes o la heredad que Dios le había dado al pueblo de Israel, que involucraba las verdades del mensaje, se habían marchitado por causa de la apostasía y la idolatría del pueblo de Israel. Ok, sí, perdón. Sí, hablemos un poquito de esos bienes, ya que esa palabra bienes, porque dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Esa palabra bienes, allí que aparece en Lucas 16:25, la primera parte, en griego es agatzos y significa favor, bien, bueno o buenas cosas. Los bienes del rico de la parábola del rico y Lázaro representan los favores, las cosas buenas que a través del mensaje de la salvación Dios le había dado al pueblo de Israel. En los tiempos de Cristo, por supuesto, esos dirigentes de la nación habían dejado de cumplir con el cometido divino. Habían dejado de dar ese pan de salvación a todas las naciones de alrededor de ellos. Es por eso que Cristo en la parábola le dice al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida. Esos bienes representados por las verdades que no quisieron dar a los que más las necesitaban, en el ajuste final de cuentas Dios los destituirá de las bendiciones que esas verdades contenían, a saber, la herencia de la vida eterna. En este sentido, el rico de la parábola será atormentado, o sea, recibirá la retribución final en el tiempo del fin. Y yo creo, pastor, que Dios tiene una iglesia en este tiempo que le ha dado todas esas verdades. Así es. Y si estos líderes de esta iglesia esconden esas verdades, yo no sé, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos, porque le van a dar cuenta a Dios en el día del juicio y van a recibir la misma condenación que recibió el rico en la parábola del rico y Lázaro. Yendo a Lucas 16:25, la segunda parte. Léalo, Rodi. Y ahí Cristo le dice que Lázaro recibió sus ¿qué? También males. Sus males. Pero ahora está en consolación. Pero ahora está en consolación aquí y tú atormentado. Okay. O sea, los males que Lázaro, representado por los parias de la sociedad judaica, que ya eso lo sabemos,
recibió en esta tierra representa el hambre espiritual que estaba experimentando la mayoría de la nación judía cuando Cristo estuvo en esta tierra. Claro, y el rechazo. Exactamente. Sí. La marginación por parte de los líderes. Habían sido robados de los bienes, o sea, de las bendiciones de la salvación por medio del evangelio que Dios le había dado a este pueblo. Muy bien. En Marcos 3, 1 al 6, mi hermano Rodi. Sí, vamos a leer esta historia que está bien interesante. Sí. Dice, Okay. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. O sea, estaba enfermo, tenía enfermedad. O sea, era alguien que se tenía la mano seca, era alguien que había sido un maldito por Dios. Era uno representado por el Supuestamente, Lázaro, el pobre Lázaro. Pues sí, era lo que enseñaba. Un Lázaro cualquiera. Exacto. Okay. Y le acechaban para ver si en el día de sábado le sanaría. A fin de poder acusarle, o sea, estaban buscando algo para acusar a Cristo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de sábado hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaron. Ellos sabían bien lo que era lícito y lo que no era lícito. Ahora, dice aquí. Pero dice que ellos callaban. Cristo estaba lanzando una pregunta. Sí, Cristo estaba tratando de... O sea, es lícito hacer el bien. O sea, con esto Cristo lo que estaba tratando también era de alcanzarlos a ellos. Yo lo veo así. Sí. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos... ¿Quiénes? Los fariseos. Los fariseos. Los líderes de la nación judía. Los que estaban representados por el rico de la parábola. Exactamente. ¿Ok? Siga. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se juntaron con quién? Con los herodianos. Con los guardias. Ahí. El Ok. espíritu perverso que poseen estos líderes religiosos de la nación judía. ¿Era qué cosa? No era el carácter que Dios deseaba, ni tampoco era el fruto que Dios quería que ellos tuvieran, ni eran los principios del reino que Dios le había entregado a esta nación. Pero aparentaban ser muy religiosos y tener un espíritu de santidad. Y no solamente eso, aparentaban tener mucho celo por las cosas de Dios. Oh, sí. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 5 al 7, nos dice lo siguiente. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco. Hace una pregunta, ¿es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Esa era la obra que tenían que hacer la nación. Esa era la obra que tenían que hacer los líderes en los tiempos de Jesús. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Oiga, esto era todo lo contrario. ¿Qué pan también era que debía de compartir? Exacto. Otra vez, el pan espiritual. El pan espiritual. O sea, otra vez, no estamos diciendo que no tratemos de aliviar el hambre física a la gente pobre, pero aquí hay que entender que Cristo estaba aludiendo a las verdades que Dios había depositado sobre ellos. Siga, por favor. Termina diciendo el texto, y no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, este fue el principio, queridos amigos y hermanos, establecido por Dios desde la antigüedad. Estamos hablando de Isaías, con el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo estuvo en esta tierra, los dirigentes de la nación judía habían desechado completamente este principio de Dios o este mandato de Dios. Es por eso que vemos a Lázaro en el seno de Abraham en esta parábola que estamos estudiando, dando a entender Jesús que los pobres, los enfermos, los cautivos por el pecado, en este caso los endemoniados, se les debían de desatar de esas ligaduras. Amén. Pero los dirigentes, en vez de hacer eso, los habían ¿qué? Marginado y desprovisto de las bendiciones dadas a Abraham. A pesar de ello, ellos también eran hijos de Abraham y también tenían derecho a esas promesas. Amén, amén. Note bien cómo dice en Mateo 12, 34 y 35, cómo Jesús va desenmascarando ese tipo de personaje. Léalo, por favor. Generación de víboras, Mateo 12,
34 y 35. Sí. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, del mal tesoro, saca las malas cosas. Los dirigentes por naturaleza, ¿qué cosa era? Su naturaleza estaba completamente corrompida y se habían apartado ¿de quién? Se habían apartado de Dios. Y como ese era el carácter que ya ellos tenían, querían transmitírselo ¿a quién? Al pueblo. A la gente. Y lo llevaron al pueblo. ¿Acaso no fueron los líderes que llevaron al pueblo a crucificar a Jesús? Siga. Sí, me llama mucho la atención, pastor, volviendo a Isaías 58, un pequeño paréntesis de segundos. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo llamó para desatar las ligaduras de impiedad, de acuerdo a Isaías 58, 5 y 6, para soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo de esclavitud. Ese era el plan que Dios tenía para Israel a través de la verdad y del evangelio. Como los judíos no cumplieron con ese plan, ¿qué dice? Tuvo que venir el mismo Señor Jesús a esta tierra. Y Cristo justamente, cuando comenzó su ministerio allí en la sinagoga de Nazaret, dijo estas palabras contenidas en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. En otras palabras, Jesús les dijo allí en esa sinagoga, ustedes tuvieron todos estos años para hacer esta obra y no la han hecho. Yo la voy a hacer. Amén. Amén. Y Él mismo escogió ese trabajo. Jesús mismo se preocupó de elegir a los que estaban representados como el pobre de la parábola, porque eran pescadores, gente del común del pueblo, y eso enfurecía más a los líderes. Como Cristo ahora se atreve a llamar gente sin letra, gente del burgo, y eso llevó a ellos a crear cierto odio contra Jesús. Y procuraron su muerte. Bueno, pero Cristo no eligió a esa gente arbitrariamente. En Lucas capítulo 4 vemos que primero Jesús fue a ellos. O sea, ahí fue al templo, cogió el rollo, y cuando Él le presenta su mensaje, ellos, o su misión, quisieron matarlo. Y entonces Cristo tuvo que dejar a ese pueblo, dejar a los líderes, apartarse de ellos, e ir a buscar otra clase. Personas que de verdad tuvieran el deseo de recibir la enseñanza que Él traía. Amén. Lucas 16, 27 y 28, por favor. Antes de Lucas 16, 26, querrá decir usted, donde dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, de acuerdo al diccionario, nuevamente volvemos al diccionario, tenemos que entender el lenguaje bíblico. La palabra cima en griego es hasma y significa intervalo impasable, abismo, golfo o cima, de acuerdo al diccionario griego de Strong 5490 y página 93. O sea, la palabra hasma está derivada de un verbo que significa bostezar o abrir la boca. Ustedes dirán, ¿eso qué significa? Bueno, el abismo que los separaba representa la enorme diferencia de carácter moral entre el rico y Lázaro. El abismo que se ha interpuesto entre los de realeza, entre los dos diría, realza el hecho de que después de la muerte no se puede modificar el carácter. Entonces será demasiado tarde ¿para qué? Para mejorarlo. Por eso Cristo estaba enseñándole a través de esta parábola que nuestro destino eterno iba a determinar la decisión que tomaríamos durante tiempo en vida. Siga por favor ahora. Isaías 26 lo demuestra bien. Dice, por favor. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. O sea, por mucha piedad que se le muestre al malvado, no va a aprender ¿qué cosa? Justicia. Eso fue lo que le sucedió a los líderes. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Por eso Isaías 26:10. Por eso Cristo tiene que hacer un trabajo en nosotros y nosotros permitírselo a Jesús.
el pecado debe ser eliminado de nuestra vida por la gracia de Cristo. Amén. Porque si Cristo nos llevara con todas esas inclinaciones, orgullo, como habían en los líderes judíos, odio, resentimiento, todas esas cosas malas, allá en el cielo vamos a querer otra vez fomentar otra rebelión. Así es. Y Dios no puede darse luz de que haya otra rebelión. Sigamos, por favor. El abismo que impedía al rico participar en la bienaventuranza del seno de Abraham se había formado en esta vida por no haber usado debidamente las oportunidades que se le habían presentado para desarrollar el carácter correcto. Lo vemos en Mateo 23:15, cuando Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow. O sea, los nuevos conversos judíos estaban siendo guiados por el camino de ¿qué? De la desobediencia por medio de sus dirigentes judíos. Qué lástima. Tristemente. Sí, y el texto que sigue ahí, por favor, Rodi. Lucas 16, 27 y 28. Ajá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué lección espiritual estaba Cristo Lucas 16, tratando de enseñarle 27 y 28. a los líderes de la nación judía? Ya hemos estado viendo que todo aquí es un simbolismo. Ajá. Lecciones espirituales, usando Cristo una parábola. Vamos a entrar ahí. Bueno, en esta parábola el hombre rico quiere que Abraham envíe a Lázaro a la casa de sus familiares para que no pasen por la misma prueba. La Biblia, que no se contradice, queridos amigos y hermanos, enseña categóricamente que los muertos no están en el cielo, ni mucho menos en el infierno, y tampoco vuelven a levantarse de sus tumbas. Eso lo estudiamos en programas anteriores cuando estudiamos ese maravilloso tema, los 10 secretos, las 10 llaves que abren el secreto de la muerte. El rico no puede comunicarse con sus parientes vivos, y Abraham no le permite a Lázaro que lo haga. Note lo que dice Job 14:12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Entonces tenemos que saber qué significa eso. Cientos de pasajes que dimos cuando estudiábamos el estado de los muertos. Así que siga Lucas 16:29, Rodi. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué quiso decir Jesús en esta parábola? Bueno, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, representadas por los escritos de Moisés, esta era la forma en que comúnmente se hacía referencia a los escritos canónicos del Antiguo Testamento en los días de Jesús. Cristo destacó una y otra vez que en asuntos de fe y de doctrina, las escrituras son de valor supremo y las recomendó a sus oyentes, como lo hace aquí, como una guía segura para la salvación. Amén. O sea, las escrituras, fuera de tradiciones, fuera de mandamientos de hombres, fue lo que Cristo establece aquí, usando esta parábola. Léalo, por favor. Mateo 5, 17 al 19 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahí están los profetas, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 19. O sea que Cristo vino a exaltar la ley y los profetas. O sea que mucha gente quiere burlarse y le dicen a uno, entonces ustedes tienen que guardar los 600 y tantos reglamentos que había en el Talmud hebreo, judío. No, Cristo no estaba hablando de esas tradiciones. Está hablando de los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí en el mismo capítulo 5 de Mateo, Cristo le menciona 2 o 3 de esos mandamientos. Por falta de tiempo no lo vamos a buscar, pero usted lo puede leerlo en su tiempo libre, ahí en el capítulo 5 de Mateo, cuando él estaba hablando allí, déjeme dírselo. Por ejemplo, el versículo 21 del mismo capítulo, el versículo 27 fue otro, versículo 31. O sea, que Cristo estaba dándole ejemplos de los mandamientos que estaban en el decálogo. Sí, no cometerás adulterio, dice el versículo 27. Estaba hablando de matar, de no matarás. O sea,
parte de los mandamientos, no que estaban en ese cúmulo, se dice, cúmulo de tradiciones, ¿verdad que sí? Sino en lo que estaban en los 10 mandamientos. Sigamos, por favor. En Lucas capítulo 24 hay unos textos muy importantes que no podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo al rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Bien, ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Moisés y de los profetas y lo rechazaron. Lucas capítulo 24, 25, 27 y 44 dice: entonces él, o sea Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, cuando iba en camino de Emaús con esos 2 discípulos. Y comenzando desde ¿qué? Desde Moisés. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo constantemente hacía referencia a Moisés y los profetas. Si la nación judía, específicamente los líderes, hubiesen aceptado los escritos de Moisés y de los profetas, nunca hubiesen rechazado a Jesús. A lo contrario. Y aquí también vemos cómo Jesús da la autoridad. Jesús mismo establece un principio en cuanto al Antiguo Testamento, que era también palabra de Dios, así como empezaría más adelante en el Nuevo Testamento, porque ambos partes de la Biblia iban a complementarse una con la otra. Sigamos por aquí. San Juan 5, por ejemplo. 5:39, 45 y 47. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dio ahí estableció un principio para toda religión. Claro. Escudriñar las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Era lo único que había. El Nuevo no existía. Moisés y los profetas. O sea, en el Antiguo Testamento tendremos el compendio completo de salvación, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí está todo. Claro. Porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ajá. O sea, ellos no escucharon ese consejo directamente de labios de Jesús. Lo rechazaron. Ahí está representado el rico de la parábola. ¿Y por qué Moisés los acusaba? Porque ellos tenían sus escritos, decían que creían en lo que Moisés había escrito y estaban haciendo todo lo contrario. Pero le habían añadido un sinnúmero de tradiciones, Así es. un sinnúmero de creencias y prácticas que no tenían nada que ver con un así, dice Jehová. Dice: no penséis que voy a acusaros, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mi palabra? Wow. ¿O en mis palabras? Ok, mi hermano. O sea, podemos darnos cuenta que según la amonestación de Jesús, dada aquí como consejo a Abraham al rico, las escrituras del Antiguo Testamento constituían para la gente de su tiempo una guía segura para alcanzar la salvación. El rico había sido advertido ampliamente en cuanto a la suerte que aguardaba a los que preferían vivir como él había vivido. Si se le hubiera dado la luz adicional al respecto, también la habría rechazado. Por eso en la parábola, ¿qué cosa fue que dijo Jesús? No, si a Moisés y a los profetas tienen. O sea, sus escritos. En Lucas 16, 30, 31, por favor. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán, dijo el rico. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa nota que sigue ahí, por favor. Los líderes de la nación judía se habían propuesto rechazar el mensaje de Cristo completamente, aún bajo las evidencias más contundentes dadas por Jesús. ¿Cuáles eran algunas de esas evidencias? Bueno, la resurrección de Lázaro, amigos y hermanos, el hermano de Marta y de María. Veamos qué dice la Escritura al respecto de acuerdo a Juan 11, 41 al 44. Léalo, por favor. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Está hablando de Lázaro. Por supuesto. Claro, no el mismo Lázaro de la No, Lázaro, okay. el hermano este sí fue real. Sí, este sí fue real. Okay. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud
que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Entonces, aunque algunos se levantaren los muertos, tampoco se persuadirán. Vamos yo sé que el tiempo pues nos está traicionando, pastor, pero me gustaría que leyésemos Juan 12, del 9 al 11. ¿Qué sucedió con este extraordinario milagro, con este maravilloso milagro de la resurrección de Lázaro? Vamos a ver cuál fue la reacción de los líderes de la nación judía. Dice Juan 12, 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, o sea, Cristo. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, oigan bien, a quien había resucitado de los muertos. ¿Qué decía Lucas 16, 31? ¿Qué decía? Que aún salga uno de los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Ese alguno era Lázaro, hermano de Marta y de María. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? El versículo 10 de Juan 12. Pero los principales sacerdotes, o sea, los líderes de la nación judía representados por el rico de la parábola, acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro. A Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban, oigan bien, y creían en Jesús. Wow. Queridos hermanos, estos textos nos dicen claramente el cumplimiento literal de las palabras de Cristo contenidas en la parábola del rico y Lázaro. O sea, estos hombres malvados cerraron prácticamente todas las puertas de acceso que Cristo quería entrar para que ellos vinieran al arrepentimiento, y rechazaron completamente esa verdad. Por el orgullo humano. Fíjate a dónde le veo el punto. Y los prejuicios religiosos. Ya no querían matar a Cristo solo, sino que eliminar la evidencia de que Cristo era el Hijo de Dios. Otra vez, ¿cuántas veces no nos encontramos presentándole la palabra, la luz del Evangelio a religiosos? Y aunque usted se la presenta de diferentes formas, ellos siguen confirmando, empeñados en seguir sus tradiciones y sus errores, porque ellos dicen, no, mi iglesia no enseña eso. Mi iglesia no dice que es así. Siga, por favor. Bueno, los que no se dejan impresionar por las claras enseñanzas de la verdad eterna que se encuentran en las Escrituras, en la verdad para este tiempo del fin, como en la verdad de los mensajes de los tres ángeles, bueno, no recibirán una impresión más favorable ni por el mayor de todos los milagros. Eso es lo que quiso enseñar Jesús en Lucas 16, 31. Pocas semanas después de relatar esta parábola, y como si fuera una respuesta al desafío de los dirigentes judíos que pedían una evidencia mayor que la que hasta ese momento habían recibido, Jesús resucitó a Lázaro. Óigame, increíble. Qué interesante. Por ese mismo milagro impulsó aún más a los dirigentes de la nación a intensificar su complot para quitar la vida de Jesús, o quitarle la vida a Jesús, como lo citamos en Juan 11, 45 al 50. Y no solo eso, amigos y hermanos, sino que también pensaron que era necesario acabar con la vida de Lázaro para proteger su ya insostenible posición, como lo citamos en Juan 12, del 9 al 11. De este modo, los judíos demostraron literalmente la verdad de lo que Jesús afirmó en esta parábola, que los que rechazaban el Antiguo Testamento rechazarían la luz mayor, aún el testimonio de alguien que se había levantado de los muertos. Sí, y eso ha venido sucediendo vez tras vez a través de los siglos. Mi hermano Rodi, por favor, Mateo 27. Mateo 27, 50 al 53 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 50 al 53. Vamos a entrar aquí en la conclusión, por favor. En esta parábola, en la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno. ¿Cuándo? En esta vida. En esta vida. En esta vida. ¿La gracia qué cosa? La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Así que, amigos y hermanos, la gracia todavía está abierta para ustedes.
No desaprovechen esa oportunidad. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, perderán la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima entre ellos y su Dios. Fíjese que en esta parábola y esos hechos que estaban ocurriendo en esos días, quería Jesús atraerlo para que ellos vieran el significado, el mensaje que él quería darle a través de esa parábola. Pero igual que antaño, hoy día Satanás tergiversa esas lindas enseñanzas de la parábola y en vez de la persona decir, wow, aquí veo una verdad que yo no había visto antes, siguen todavía queriendo confirmar sus errores, diciendo que no, que el rico es literal, que está allá en un fuego ardiendo y que el pobre estaba en un paraíso. Cosa que es un absurdo verlo de acuerdo a la parábola. Esta parábola, mi hermano Rodi, como dice allí. Dice que esta parábola representa un contraste entre el rico que no ha hecho de Dios su sostén y el pobre que lo ha hecho. O sea, ha hecho de Dios su sostén, su confianza. Amén. Cristo muestra que viene el tiempo en que serán invertidas las posiciones de las dos clases. Así es. Los que son pobres en bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en su sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de los que ahora ocupan los puestos más elevados que puede dar el mundo, pero que no han rendido su vida o no han entregado su vida ¿a quién? A Dios. A Dios. Tremendo. Sí, mis amados y amigos, aquí nos dice la palabra de Dios. Jesús, hablando en el famoso Sermón del Monte, allá en los Olivos. Por eso él dijo, bienaventurados, Mateo 5:3, los pobres en espíritu. Escuchen esto, como dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. El espíritu del pobre Lázaro de la parábola representa estos pobres en espíritu que estaba aquí. El 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El pobre en la parábola representa a aquellos que lloraban, que sufrían, que estaban siendo marginados, pero que Cristo le dice, serán bienaventurados, porque de ustedes, de los tales, será el reino de los cielos. Ojalá que ustedes y nosotros podamos formar parte de ese grupo que están esperando la venida de Cristo con un espíritu pobre para el mundo, pero rico para Dios. Que Dios nos bendiga. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.